esta también es TDQ con respecto a menos. Y la curva, o sea, la elástica, está por debajo de la tangente. Es el negativo. También es un indicativo de cómo está afectando la vida. Ese símbolo. Voy a trazar esta ahora. ¿Esa va de dónde a dónde? Arranca en la posición inicial y termina en la tangente trazada por T. Pero está medida en Q. Entonces ese vamos a llamar delta de X. Ahí se ve que geométricamente ese delta de Q es igual a ¿qué? La suma de Y y T, geométricamente. Pero lo que quiero es la ecuación matemática para calcularla. ¿Cómo me queda? Tengo que definir el signo de delta de Q primero. Entonces, ese delta de Q, si estamos así, esto es delta de Q. Y como está por debajo, es negativo. Si el delta está por debajo, es negativo. Si está por encima, es positivo. Entonces, delta es negativo. Y es negativo ahí. Pero T ahí es positivo. Geométricamente es la suma de los dos pedazos. Pero algebraicamente es delta de Q. Que me tiene que dar menos en este caso, igual a Q. Y menos T. Y de Q menos T de Q. Y ahí quedan sumándose, pero negativo. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, esas son las cosas que tengo que calcular para poder hablar aquí de deformaciones. En última, lo que me interesa de cada punto es teta y y. Pero para poder calcular teta y y, vamos a necesitar delta, t y el teta relativo, ¿no? De los puntos. Si puedo calcular eso, puedo calcular lo que necesito. Entonces vamos a eso ahora, ahora sí. Ya nos entendemos de lo que vamos a hablar. Ya tenemos el idioma, el lenguaje. Vamos a ponerlo en matemáticas. Bueno, entonces ya aquí seguiría aquí debajo, pero no puedo. Ustedes sí pueden acá. Debajo de los diagramas. Por eso hice eso ahí aparte, ¿no? Porque ahora vamos a hablar del lenguaje, pero vamos a calcular nada. Por ahí vamos a calcular. Partimos de que ya trazamos diagramas, todas esas cosas, y que ya podemos hacer elásticas. Entonces tenemos por acá el punto P, el frío, y trazamos la tangente del frío. Nos venimos por acá a Q.
Para poder calcular, pues tenemos que ir a los métodos de cálculo. Como es, plantea un diferencial en cualquier x, analiza el diferencial, la integra. Lo que vamos a hacer. Aquí la sección 1, sección transversal 2, y entre las dos el diferencial. Pero la posición de 1 es x, cualquiera. Hey. ¿Míos? Voy a trazar la tangente en 1. Así. En 1. Y voy a trazar la tangente en 2. Entonces ahí, entre el negro y el azul, está haciendo. ¿Qué ángulo es ese? ¿Cómo lo llamaría? De teta. Teta entre 1 y 2, ¿no? Si trazo la tangente en P y la tangente en Q, pues tengo teta entre P y Q. Tangente en 1, tangente en 2, tengo teta entre 1 y 2. Entonces es un ángulo relativo. Relativo. Pero como 1 y 2 están separados un diferencial, y entonces ese ángulo es diferencial. Hice énfasis al comienzo en eso porque ese de teta que es absoluto o relativo. Relativo. Relativo es entre dos puntos, un de teta relativo. Bueno. Acá ese pedacito entre 1 y 2, ¿cómo llamamos eso? ¿El cálculo? ¿Qué es eso? El diferencial, ¿de qué? ¿Ya?
perpendicular por la tangente en 1. Aquí por la azul. Perpendicular. Entonces seguimos así. Y voy a poder levantar la perpendicular en 2. Aquí, perpendicular a la negra. Seguimos así. Y corto por acá. Esto es cálculo. Una curva, tangente en 2 puntos de la curva y levanto las perpendiculares. ¿Cómo le llamo el punto de corte? Centro de curvatura. Este es el centro de curvatura. Y la distancia que hay entre el centro de curvatura y los puntos de la curva Right. es el radio de curvatura. Como estas dos líneas son perpendiculares, este ángulo es este módulo que aquí es entonces según el cálculo De ese de S es igual al radio por el ángulo. a lo que ahora, cuando empezamos flexión, hicimos una lista de condiciones, que es para esfuerzos y es para todos. No fue la primera condición que tenía en la lista, mire cómo era la lista. Puse el título, condiciones, primero, ¿qué? Suficientemente rígida, que el elástico es tensa. ¿Qué quiere decir? La primera condición tiene S, que es 90 de X. Quiere decir que usted mira la viga y no ve la curva, la ve recta, pero eso está curva. El ojo no alcanza a mirar eso, por eso. Todas las vigas se diseñan así, si no, no sirve, ¿no? ¿Qué tal esta placa? Todo para abajo. No, usted tiene que ver aproximadamente el recto plano, ¿no? Bueno. Esto quiere decir que esto es X. Bueno, el que quiero es que es Z, entonces tengo que hallar el diferencial de Z o integral. Vamos a ponerlo así. El Z de X igual. Ahora vamos a sacar ese pedacito diferencial. Pero no solamente el plano recto, sino toda la viga. Vamos a agrandar eso para poder mirar lo que hay. Esto es 1, esto es 2, esto es X. Entonces todas las fibras antes de afectarse de ese pedacito miden de X, longitud inicial, ¿no? X. Vamos a prestarlo ahora. Posición final. Entonces viene así. Aquí estaría la tangente en 1. Acá estaría la tangente en 2. Y esto es de D. Claro que no puedo exagerarlo para poder verlo. Un diferencial de 32.5 grados. No es un diferencial. Entonces levantamos la perpendicular en 1. La perpendicular en 2. Por acá es el centro de curvatura. Y esto es el radio de curvatura.
por la sección derecha, perdón. Voy a trazar una paralela a la izquierda. Así. Entonces, entre paralelas y pues también esto es de ese, que es de hemos dicho que de X tiene cuál longitud. Lo inicial de la fibra, en ese pedazo, antes de deformar. Entonces tengo acá, de lado a lado, todo, pues es la longitud final de esta fibra. Y aquí, entre paralelas, longitud inicial. Entonces este pedacito verde, esta es longitud final menos longitud inicial. ¿Y eso cómo se llama? La deformación de la fibra. Es una deformación de la fibra. Y esta superficie de geometría dice la geometría que en un sector circular los arcos son proporcionales con sus radios. Entonces, este arco es de X. Es a su radio, que es ρ, como el arco de abajo, que es de X más deformación, es a su radio, que es ρ más C. Hacemos el cruce y queda ρ por dx más C por dx igual a ρ por dx más ρ de deformación. Damos ρ de x. Voy a traerme ρ para la izquierda y me llevo de x para la derecha. Me queda C por 1 sobre ρ igual a deformación sobre x. Pero este de x es la longitud inicial de la fibra, de ese pedacito diferencial. Entonces, deformación total sobre longitud inicial. Esta es la deformación unitaria. Ya que esto es epsilon. Entonces queda C por 1 sobre ρ, pero 1 sobre ρ es de z, en de x. Igual a epsilon. Pero había por allá una segunda, la tercera condición decía se cumple la ley de Hooke, que es epsilon según Hooke. Epsilon según la ley de Hooke, sigma sobre E. Entonces queda C por detección de X igual sobre E. ¿Pero qué es sigma? ¿De cuál sigma estamos hablando? De sigma aquí. En la figura más lejana, ¿a qué es igual?
integramos entre x de p y x de q, está hallando el teta entre p y q. Entonces la integral de p y q. Bueno, aquí tendría que hallar la función m de x. ¿Cómo hacemos eso? Cortando. Tendría que primero definir la función de la carga. Integro esa función de la carga y ¿qué obtengo? El cortante, tengo b de x. Integro el cortante y tengo mx. Digamos mx y tenemos f. Pero no hemos venido trabajando con esas integrales, porque venimos trabajando aquí con ¿qué? Áreas. Entonces, ese m por dx. Y aquí no vamos a hacer esas integrales, nunca. Porque este es el método de las desviaciones transversales. El segundo método, que vamos a ver, es el método de integración. Ahí sí, vamos a integrar. Pero en este método no, precisamente se trata de un gráfico. Bueno, este es mx. Y esto es el de x, o sea, mx por dx, ustedes saben, es diferencial de área en el diagrama de momentos. Entonces, en vez de tener eso así, mejor vamos a tenerlo así. 1 sobre x por y integral del diferencial de área en el diagrama de momentos. Su integral de A es A. Entonces me queda que θ entre P y Q es área en el diagrama de momentos entre P y Q sobre entonces, si quiero hallar el triángulo entre P y Q, ¿qué tengo que hacer? Venir aquí, subir al diagrama de momentos aquí por P, subir por Q. Me está diciendo esa ecuación, oiga, lo único que tiene que hacer es hay esta área entre P y Q y dividir por ahí y tiene el ángulo relativo entre los dos en radianes. Bueno, listo el ángulo. Voy a marcar ahora este pedacito entre las dos tangentes. ¿Eso qué es? ¿Cómo le marqué eso? Es un pedacito de quién aquí. De T. Y como aquí entre los dos puntos hay de X, pues esto es de T. Voy a llamar la línea azul esta, que va del punto 1 a Q, este pedazo de tangente, desde 1 hasta Q. Yo voy a poner una letra, cualquiera ahí, no importa, R. Voy a llamar eso R, el azul. Pues tengo el azul, mide tanto. Es igual de este. Tengo el ángulo aquí, de θ. R. Necesito hallar θ1. θ1. ¿Cuál es θ1 aquí? ¿Este quién es? Rotación absoluta de 1. Entre R y la horizontal.
Bueno, eso no llega aquí a Q, ¿no? Llega a donde llegue, pero no es Q. Esta medida. Este ángulo es θ1. Cuando se supone que conozco X, conozco esta distancia. Esa distancia la voy a llamar X de Q. Esa distancia de dónde. Primero, ¿cómo va? Horizontal, ¿no? ¿De dónde a dónde va? De 1 hasta Q. Y es una variable, ¿cierto? Es una X. ¿Por qué? Porque esta X tiene que parte de aquí, ¿no? Esa X es variable. Lo he dicho, esto es otra X, pero no medida del origen, sino medida desde Q. Voy a suponer que este lo conozco. ¿Y qué conozco? θ1. Conozco X de Q y conozco θ1, pero necesito R. Aquí es igual de voy a sacar eso de lejos. Tengo esto. Es de Q. Tengo esto, es θ1. Y eso que es R. Eso es lo que tenemos ahí. Aquí es igual a R. Es de Q sobre coseno de θ1. Vamos a regresar a la primera condición. La elástica es tensa. De S igual a de X. Pero eso todavía no me dice cómo yo sé si de verdad eso es tenso o no. Porque no hay un límite, no hay un parámetro que me diga, oiga, si esto pasa es tenso, si no pasa eso, no es tenso. Falta definir eso. Bueno, la elástica es tensa y esto se cumple si θ máximo igual a la de θ máximo. O sea, si la rotación absoluta es pequeña, la máxima rotación absoluta es pequeña, entonces la elástica es tensa. Básicamente es la misma condición de torsión. ¿Cuándo se cumple eso? Porque entonces coseno de θ tiende a 1. Entonces, si esto es así, coseno de θ máximo tiende a 1. O sea que R tiende a X de Q. Porque si coseno de θ máximo tiende a 1, pues con mayor razón coseno de θ1, ¿no? Porque ese no es el máximo, es cualquiera. Entonces R tiende a X de Q. Es coseno. Entonces de T Es coseno. queda X de Q Igual a T. Igual a T. por de D. Queda X de Q por de T. Pero de θ está por aquí. 1 sobre E por I mx y por de X. Eso es de θ. Entonces, por 1 sobre I mx
mx por dx era el de A. Entonces es 1 sobre por I x de q por diferencial de área en el diagrama de momentos. Integramos entre x de p y x de q. Pero aquí está, aparece otra vez, ¿esto qué es? Integral de x de a. ¿Eso qué es? Diferencial de área. Primer momento del área. Y aquí es igual. Área por x centroidal. Entonces quiere decir que t de q con respecto a la p, el primer momento del área es área en el diagrama de momento entre p y q por el x centroidal, pero esa x está medida ¿desde dónde? No desde el origen. Sí. Es x de 1 y sobre y así vamos a calcular la desviación cartesiana. ¿Qué me está diciendo eso? Ya interpretando acá. Quiero hallar la desviación de Q con respecto a B. ¿Qué tengo que hacer? Subir al diagrama de momento por P y por Q. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues año es área. Y eso es el año. Ahora, para la desviación, ¿qué tengo que hacer? Hallar el área. ¿Qué más tengo que buscar? El centroide. Entonces, el centroide está aquí. Este es mío. ¿Qué dice eso? Mira desde ahí hasta dónde. Este es el eje de Q. Esa área es la distancia. Multiplico sobre E por I. Tengo el valor de T. Y si lo que necesito hallar es esto, pues ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, suba por P, suba por Q, halla el área, busque el centroide, pues el centroide es el mismo, ¿no? Pero ahora ¿qué? Tengo que medir de aquí hasta dónde, hasta P. Porque ahora lo que quiero es T de P, no T de Q. Entonces tengo que hallar esto. Y esa es la desviación de T. Por eso es que no son iguales. T de Q no es lo mismo que T de P. Porque depende del área y de la distancia del centroide al punto. Y esa distancia no tiene por qué ser igual a esta. En eso hallamos la desviación. Bueno,